¿Y qué tal a todos? Yo soy Anthony y estamos de nuevo en un video más. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre personalidad, precisamente como analizando un poco acerca de todas estas cosas que consideramos lo que constituyen a nuestra persona. Podemos hablar de un contexto de condiciones, situaciones internas y externas que van moldeando la persona que somos, aquella situación que denominamos personalidad. La personalidad básicamente puede constituirse como aquella situación personal, es decir, de un ser humano en su individualidad que constituye comportamientos, pensamientos, emociones y su conducta en el mundo. El qué pensamos, el qué sentimos, el cómo actuamos en el mundo definen aquella característica que conocemos como personalidad. Vamos a abordar 4 teorías de la personalidad brevemente para tener un poquito de contexto acerca de cómo se ven en diferentes corrientes de la psicología principalmente y cómo estas situaciones constituyen lo que es la persona. La primera teoría de personalidad que vamos a revisar es la del psicoanálisis, fundada por Sigmund Freud, que es básicamente la percepción de el ello, el yo y el superyo. ¿Qué son estos 3 aspectos fundamentales a la hora de constituir nuestra visión de persona? Bueno, dentro del ello tenemos aquellas cosas que funcionan como por instinto o situaciones que son meramente primitivas que constituyen parte de lo que somos, como por ejemplo pueden ser las ganas de ir al baño, todos los procesos fisiológicos básicamente, la necesidad de buscar alimento, las necesidades de reproducción, es decir, las ganas de hacer el amor. Y bien, esta situación de el ello constituye un primer aspecto dentro de esta teoría. En esa línea, el yo representa la situación consciente de nuestro pensamiento, aquellas cosas que somos capaces de darnos cuenta, lo que vamos sintiendo y somos capaces de percibir, las ideas que tenemos a través del lenguaje, de imágenes que suceden dentro de nuestra cabeza, pero que somos conscientes de que están ahí, están presentes. Podemos manifestarlas de un modo con nuestros actos y somos conscientes también del proceso de hacer cosas que no están necesariamente asociadas como a los procesos automáticos, es decir, la manifestación de nuestro sistema locomotor o de nuestro aparato locomotor en el mover, hacer cosas, de caminar, hablar, por ejemplo, es un proceso de lo que constituye a la parte del yo. Y por otro lado está el superyo, que es una especie de brújula moral de aquello a lo que aspiramos, de nuestros valores más altos, de nuestras ideas de realización más plenas que todavía no alcanzamos, que deseamos llegar a eso y que por otra parte también son como incisivas y que son como imponentes desde la parte de qué consideramos que es valioso, qué consideramos que es importante, y esto nos sirve precisamente como un rumbo moral de todas esas cosas que deseamos hacer. Una segunda teoría de la que vamos a hablar es la teoría de los rasgos, popularizada en buena medida por Jordan Peterson y es como su carta de insignia y de presentación cuando hablamos de personalidad y que utiliza o sobreutiliza en buena medida. Esta se constituye por 5 características principales. La primera de sus características es la apertura a la experiencia. Básicamente con esto nos referimos a la posibilidad que tenemos como seres humanos de ser imaginativos, de ser creativos, de exponernos a nuevas situaciones, de involucrarnos con nuevas cosas o por el contrario, la no capacidad o el no deseo de involucrarnos en muchas cosas, ser personas más de procesos, más de cosas que ya están preestablecidas, de seguir reglas, seguir como estas cosas que ya están en cierto orden que de alguna manera se vinculan también con nuestra personalidad. Es decir, la apertura a la experiencia son aquellas cosas que estamos dispuestos o no a vivir a través de nuestras experiencias. La segunda característica es la responsabilidad, que refiere básicamente a la capacidad que tenemos para organizar nuestra vida, por un lado, de ser personas que siguen cierto orden, de ser personas que siguen ciertos patrones con el fin de tener todo de alguna manera organizado, de hacer lo que nos corresponde y de mantenernos de acuerdo a la norma. El tercer punto es la extraversión, que podemos definir como aquella capacidad que tenemos para relacionarnos con otras personas. De aquí podemos derivar palabras como extroversión o introversión, es decir, qué tan sociables somos en nuestro entorno, la cantidad de personas con las que convivimos, el vínculo cercano que tenemos con esas personas o por el contrario, qué tan distantes llegamos a ser con ellas. El siguiente rasgo, el número 4, es la amabilidad. Básicamente con esto nos referimos como a la capacidad humana que tenemos para formar acuerdos, para tener gestos de cordialidad
con las otras personas, para formar estos vínculos en los cuales somos capaces de dar, de tener cierta empatía desde la acción con las demás personas, o por otro lado, ser cerrados, ser personas de alguna manera, no que busquemos el conflicto, pero que no tenemos muchos problemas con generar una discusión para poder llegar a algo, o por el otro lado, en el extremo completo de tener muchas discusiones para simplemente romper algo que esté establecido y terminarlo de una vez por todas. Y el número 5 es el neuroticismo, que en este caso lo vamos a definir como la capacidad que tenemos o la tendencia que tenemos para experimentar ciertas emociones. Por ejemplo, aquellas emociones que solemos considerar, entre comillas, como negativas, como son la irritabilidad, la ansiedad, el miedo, el enojo, la ira. La neuroticidad se refiere justamente a la cantidad de emociones que experimentamos y que actuamos en nuestra manera de ser, aquellas emociones que son consideradas de alguna manera como negativas. Por otra parte, tenemos también a la teoría humanista. Esta teoría en concreto es una de las que por preparación es de las que más me resuenan, es una de mis preferidas, a las que soy como más afín, en cuya situación el centro fundamental de toda su explicación acerca de la personalidad es la persona en sí, lo que vive, lo que va experimentando, su manera de ver el mundo, lo que va sintiendo. Algunos de sus exponentes principales tienen a Carl Rogers, que es un psicoterapeuta humanista, fundador o creador de la disciplina conocida como enfoque centrado en la persona, que fue la que yo estudié, básicamente, que busca el contacto humano, el vínculo y las relaciones auténticas evocadas en el momento presente con las manifestaciones que van sucediendo en ese momento. Es decir, si una persona ríe, uno reacciona a esa risa; si una persona llora, uno reacciona o empatiza con el sentimiento de la tristeza que pueda estar sucediendo en ese momento, sin tanto enjuiciar lo que sucede ahí, sino más bien tratar de percibirlo de manera plena a través de la emoción y no del juicio intelectual o del juicio cognitivo, es decir, con las ideas que podemos poner sobre eso, sino más bien como la experimentación corporal, física, la atención plena y esta clase de cosas que suenan como más orientales. Esta teoría busca precisamente la autorrealización del ser humano como la punta más alta de algo que conocemos como la pirámide de Maslow, que va partiendo como desde necesidades básicas como son la alimentación, el deseo reproductivo, la necesidad de ir al baño y hacer como todos los procesos digestivos, y estas cosas que se van ascendiendo a otros niveles que pueden acercarse más como a la sensación de seguridad, la sensación de tener un lugar seguro donde habitar, la necesidad también por otra parte de relacionarnos con otras personas de manera sana, y por último, como en la parte más alta, la capacidad de sentirnos seres humanos plenos de alguna forma. Esta teoría a mí en particular me gusta mucho porque considero que es útil para relacionarnos de manera muy cercana y muy profunda con las personas que están a nuestro alrededor. La teoría cognitivo-conductual, que es una de las más famosas actualmente, tal vez sea la más utilizada, por ejemplo, en los Estados Unidos para llevar a cabo sus modalidades de terapia, es aquella que vincula los pensamientos en concreto y las conductas relacionadas con esos pensamientos. Es decir, por un lado está centrada en el pensar y por otro lado está centrada en el hacer. ¿Qué es lo que hacemos y cuáles son las conductas que nos hacen daño o que nos perjudican o que por otro lado nos benefician de alguna forma y están como constituyendo la persona que somos? Cómo nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y cómo nuestros pensamientos influyen en el ser, es decir, en la persona que somos. Todos estos son resúmenes muy chiquitos, muy breves. Por supuesto que hay decenas y decenas de libros escritos, de estudios realizados, de situaciones practicadas que te pueden llevar a tener como una generalidad más grande. Por si te interesa alguno de ellos, pues por favor investiga más. Hay información de sobra en internet. Puedes encontrarte canales que se dedican de manera muy especializada a todo esto y que pueden ser como muy útiles. La idea es tener una perspectiva general de la gran cantidad de conocimiento o la gran cantidad de marcos teóricos que tenemos para abordar el tema de la personalidad. A continuación vamos a hablar de aquellos factores que pueden influir en nuestra personalidad, es decir, como las situaciones que están ahí que pueden ser consideradas dentro de estos modelos o no, dependiendo el abordaje que tengan, pero que son características comunes que tenemos presentes para definir la personalidad de cada uno de nosotros. Si bien por un lado la genética tiene un peso como bien grande, es decir, la genética también, además de darnos como la pauta de nuestros rasgos físicos, por ejemplo,
como el tamaño de nuestros ojos, la forma de nuestra cara, de nuestro rostro en general, nuestra altura, nuestra masa muscular, la densidad de nuestros huesos. Todos estos aspectos que forman también a nivel físico, por decirlo así, no es que el otro no sea físico, solo que por materia de estudio tratamos de separarlo un poco de la mente y el cuerpo, pero en realidad constituyen partes de una misma categoría del ser humano. Y bueno, estas partes genéticas que nosotros consideramos como físicas no son las únicas cosas que nosotros podemos heredar, no son las únicas cosas que nosotros estamos sujetos a poder expresar a través de los genes. Los patrones de pensamiento también son otra de las situaciones que podemos heredar. La expresión emocional, el momento en el que se manifiestan el enojo, la ira, la tristeza, la felicidad, también pueden venir influenciadas desde el paquete genético que tenemos como personas. Por otra parte, el entorno, el lugar donde crecemos, el lugar donde nos desarrollamos, los lugares que visitamos, las personas que están alrededor de nosotros, también influyen en el moldeamiento de nuestra personalidad. Es decir, no todo es naturaleza, no todo es lo que se arrastra de la genética, también esta parte es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo crecer en México que crecer en Estados Unidos. No es lo mismo estudiar en escuela pública que en escuela privada. No es lo mismo vivir en clase media que en clase baja que en clase alta. O sea, todas estas situaciones del entorno y muchísimas otras más nos condicionan también o van moldeando nuestra personalidad. Entonces son factores que están afuera de nosotros que también influyen en lo que vamos desarrollando como persona. Por supuesto, también los eventos que suceden a lo largo de nuestra vida, como son nuestras relaciones humanas de pareja, amistades, cómo nos relacionamos con la autoridad, es decir, con el marco legal en el que vivimos, cómo nos relacionamos también en buena medida con los maestros que tenemos, con nuestros padres, con nuestros hijos, en caso de tenerlos, yo no tengo, pero también influye, cómo todo este medio ambiente constituye lo que somos y cómo moldea ciertos rasgos de nuestra personalidad. Para llegar a todos estos conceptos, a todas estas escuelas, a todas estas características, tenemos que hablar necesariamente un poco de su historia, de cómo hemos percibido estos conceptos a lo largo de muchísimos miles de años, al menos desde la antigua Grecia, para llegar a nuestros días y saber precisamente que todas estas cosas tienen como un gran estudio y una gran perspectiva que se ha ido desarrollando a lo largo de muchos siglos. Algunos de los primeros intentos de definir la personalidad, de clasificarla o de tenerla como dentro de cierto marco referencial pueden retomarse hasta la antigua Grecia. Básicamente aquí tenemos a Hipócrates, que era como un sabio y médico de la época que estableció a los 4 humores. Él generó como esta clasificación para referirse a nuestra personalidad. Él creía que los 4 humores básicamente eran como fluidos internos dentro de nuestro cuerpo que estaban asociados a un temperamento en particular. Estos 4 humores eran la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Y estaban asociados a un carácter específico, que eran el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Por otro lado, también hubo pensadores como Platón y Aristóteles que tenían como ciertos conceptos específicos de la personalidad o de lo que constituía a un ser humano. Para Platón, el ser humano tenía un cuerpo y un alma, y esta alma estaba constituida por 3 partes. Una era la racional, la otra la espiritual y la otra la apetitiva. Para Aristóteles, el centro o buena parte del desarrollo de nuestra personalidad era la moral, es decir, nuestra percepción de ética, de aquello que era bueno y aquello que era malo. E incluso escribió un libro que se llama Ética Nicómaco, que principalmente la dedica a su hijo, esta obra, para poder determinar aquellas cosas que son buenas, que son malas, que son moralmente correctas o incorrectas. De este libro no lo he leído completo, leí un capítulo y pues bueno, la idea justamente es en algún punto leerlo de manera completa como para tener un mayor contexto. Pero vaya, durante la antigüedad, tanto en Roma como en Grecia, estas eran algunas de las partes que se constituían para nuestra personalidad.
En China había corrientes de pensamiento como el confucianismo o como el taoísmo que también intentaban abordar al ser humano y su personalidad a través de otros rasgos o de una visión distinta de las cosas que no era precisamente la griega o la romana. Aquí precisamente el equilibrio y la armonía eran como valores muy importantes para ellos. Si ustedes conocen el símbolo del yin y el yang, pues tendrán una idea un poco más concreta acerca de qué era esto de la personalidad y del movimiento de las cosas que se encuentran en un cambio constante y que todas las cosas buenas pueden contener algo que no puede ser tan bueno dentro de sí y viceversa, todas las cosas malas podrían tener consigo cierta dosis de cosa buena o de bondad como concepto. Es decir, no creían como en los estados de pureza de algo 100% cargado hacia un lado o hacia el otro, sino creían como en la transitoriedad de las cosas, el cambio, y que dentro de sí podrían constituirse aspectos buenos y malos intercambiados dentro de cada una de estas situaciones. Para la Edad Media, personajes como San Agustín y Santo Tomás, ya entrados como en la percepción de la Iglesia, nuestro contacto con Dios y nuestra espiritualidad eran los aspectos que definían fuertemente nuestra personalidad. Para el siglo XVIII y XIX se generaron dos corrientes de pensamiento muy importantes como el racionalismo y el empirismo, que básicamente constituían, por un lado, el racionalismo en que nosotros teníamos una percepción del mundo a través de lo que pensamos, y para el empirismo tenemos una percepción del mundo a través de lo que experimentamos en él. Fueron corrientes de pensamiento como muy separadas y opuestas en su época, en las cuales un filósofo llamado Immanuel Kant fue el que en teoría resolvió como estos conflictos de racionalismo y experiencia o vivencia, es decir, como de lo que percibimos a través de nuestros sentidos, en un modelo de conocimiento pues como más completo. No me voy a meter en broncas como más específicas de esto porque soy un ignorante en realidad de las filosofías todavía a grandes rasgos, pero sé que ahí están y es parte de lo que ha sucedido a lo largo de la historia. El nacimiento de la psicología científica y la neurociencia, por otro lado, también ya como en una época más moderna, pues nos llevan a considerar el cerebro, las conexiones neuronales, como algunos de los factores importantes para conocer toda la circuitería interna que forman y detallan los aspectos más importantes de nuestra personalidad. A grandes rasgos cabe mencionar que todas estas situaciones son importantes porque tenemos que considerarnos como un eje completo en varios niveles para saber qué somos como personas y cómo nos vamos transformando a través del tiempo, no solo a través de la historia de todo el desarrollo del concepto, sino más bien como nosotros mismos también somos una persona cuando somos niños. Bueno, no es que somos una persona, somos la misma, pero que se va modificando cuando pasamos por la adolescencia, cuando llegamos a la edad adulta temprana, a la edad adulta madura, como nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestra percepción del mundo a través del pensamiento o de las experiencias se van modificando. Toda la personalidad se constituye a través de esta interconexión de todos estos aspectos. Es un error muy común querer separar o poner uno por encima del otro, pero la verdad es que todos están sumamente relacionados porque tenemos que considerar la integridad del ser humano. Somos mucho más que la suma de nuestras partes al final del día. No solo somos emociones, no solo somos pensamientos, no solo somos acciones, no solo somos espiritualidad, somos todo esto en un conjunto como los ingredientes de un pastel que ya están mezclados en él y donde es difícil o sería una tontería querer identificar únicamente dónde está la leche en el pastel o dónde están los huevos en el pastel. Es decir, sabemos que están ahí y por motivo de estudio es que los separamos, pero en realidad es un continuum de cambio y de aspectos que van avanzando a lo largo del tiempo y de nuestra vida. Básicamente la personalidad es un ente muy complejo a la hora de saber el quiénes somos, de ver cómo nos manifestamos tanto en pensamientos, tanto en sentimientos, tanto en acciones, tanto en creencias espirituales para poder desarrollarnos como personas. ¿Qué es lo que somos? Es un primer abordaje que tenemos que considerar para poder desarrollarnos como seres humanos hacia cualquier cosa de nuestra vida. Te agradezco mucho por haber visto este video. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte, que de verdad me ayuda muchísimo, como en la meta de algún día poder monetizar este canal y vivir de esto, básicamente. De verdad, muchísimas gracias por ver hasta este punto. Ojalá puedas ver otro video también, puedas informarte acerca de todas estas cosas que son como muy buenas para mí, que me encantan de verdad, y comparto con gusto pues todo este conocimiento y espero que sea útil de alguna manera. Nos vemos. Hasta la próxima.